Vimos la importancia de saber definirlo. ¿Por qué? Porque si no lo definimos, cualquiera quizás podría tomarse atribución y decir, esto es parte del Antiguo Testamento, siendo que no lo es. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo quién determinó el contenido de la Biblia. Fue Dios, pero que usó a diferentes hombres a lo largo de la historia con ciertos criterios para identificar cuál ha sido su palabra revelada. Vamos a recordar un poco de eso. También vimos si había algo más por venir, y eso nos saltamos tanto del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, al total de la Biblia. Si había algo por venir, por supuesto que no, porque Dios ya entregó todo su mensaje que tenía que el ser humano recibir, su iglesia recibir, y vemos el libro de Apocalipsis que estableció el fin de todas las cosas. Entonces no podemos esperar absolutamente nada, porque el Señor ya dijo todo lo que tenemos que saber, de acuerdo a la salvación que Él nos entregó y la adoración que debemos de brindar a través de ella. Bien, la semana pasada habían algunas dudas interesantes, no sé si quieren partir con eso. ¿Alguien tiene alguna duda de acuerdo a lo que vimos la semana pasada? ¿No? Entonces vamos a avanzar con la misma clase 4, pero parte 2. Y nos vamos a anclar básicamente en los testimonios de nuestro Señor sobre el Antiguo Testamento. Pero vamos a recordar algunas cosas previas. Es necesario entender cuándo se estableció el Antiguo Testamento más oficialmente. Y para eso me gustaría, no sé si alguien me puede ayudar para repartir estas copias. Ahí van a ver una especie de un párrafo, bueno, un párrafo medio largo, pero introductorio, que menciona básicamente cuál fue el hombre de Dios que empezó a solidificar el canon, o al menos la Biblia del Antiguo Testamento, de una forma más formal, que después viniesen a decir lo que creemos. En ese entonces eran los israelitas, los judíos. Lo que creemos los judíos, el pueblo de Dios, es de acuerdo a lo que se estableció a mano de Esdras estableció funcionalmente el canon del Antiguo Testamento, y eso duró hasta la época de nuestro Señor Jesucristo, y fue confirmado también después por los mismos judíos en el año 96 aproximadamente, como lo vimos la semana pasada. Ahora, no sé si ustedes se recuerdan cuáles eran los criterios que debían de entenderse como escrito de parte de Dios. O un mensaje o algo revelado de parte de Dios. Tenemos al menos cerca de 3 criterios. En primer lugar, el escrito debías notar que había sido producto de una inspiración, que el escrito es inspirado por Dios, y el autor lo afirma. Por lo general, siempre el que escribía afirmaba que este era un mensaje de Dios y lo que había escrito era un mensaje de Dios. Y aquí tenemos algunas referencias bíblicas. Dice 2 de Samuel 23, 1 y 2. Vamos a 2 de Samuel, o 2 de Samuel en realidad, porque no es una epístola. 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 1 y 2. No sé si alguien lo encontró, si quiere le puede dar lectura. Si no lo encontró, me dice nomás y lo leo yo. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Ahí. Sí, 1 y 2. No sé si se dan cuenta. Se está refiriendo el texto de que son las palabras de David, pero esas palabras de David no eran de él, eran del Señor. Versículo 2, eso es lo que está diciendo. Entonces, el primer criterio era ver la inspiración. ¿Cómo se confirmaba? Bueno, había registro de eso del autor humano o del escritor humano, y también se veía el mensaje que venía con posteridad. Tenemos otra referencia bíblica también, Isaías 1:1. Isaías 1:1.
Ya, esa visión no fue algo que se le ocurrió a él, la estaba recibiendo de parte de Dios. Y eso es lo que nos introduce. El versículo 1 está introduciendo de acuerdo a todo lo que ve después, que es un mensaje de Dios. Entonces, aquí ya tenemos el primer criterio, la inspiración. El escritor recibe el mensaje, escribe sus palabras y el mensaje se entiende que viene directamente de parte del Señor. En segundo lugar, en el mismo párrafo dice que los mismos contemporáneos del profeta o el escritor bíblico reconocían frecuentemente la obra en cuestión. O sea, reconocían que era veraz lo que se estaba diciendo. O sea, eso hace una gran diferencia en realidad de los muchos profetas que andan por ahí diciendo que son profetas de Dios, entendiendo que ya no hay más profecías. Nosotros al menos entendemos eso. Y las profecías únicas que están de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí tenemos la palabra profética más segura, la cual alumbra el lugar oscuro. No tenemos que echar mano a ninguna palabra profética de ningún hombre, sino a la que Dios ya reveló en su Biblia. Entonces, cuando se estaba desarrollando el canon, cuando se estaba desarrollando el libro de la Biblia en sí, podían ver los contemporáneos que lo que se estaba llevando a cabo era un mensaje de Dios. Entonces habían testigos, eso también se mencionó la semana pasada. Entonces tenemos Éxodo 24:3. No sé si alguien le quiere dar lectura. 24:3. Ya dice: Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Ya. Las palabras de Moisés que entregó, que eran palabras de Dios, se las dio a un grupo de personas. Y ese grupo de personas eran sus testigos. Y de hecho, si ustedes indagan un poco más, van a ver que la manifestación de la presencia y la gloria de Dios para ellos, para el pueblo de Israel, fue notoria. Y por eso también enviaron a Moisés, le dijeron: no, anda tú con él, a hablar con él, porque probablemente si nosotros vamos a morir. Así que eso también es un testimonio. Y por último, en tercer lugar, tenemos que no solamente dan testimonio de que el autor había recibido la palabra de Dios, sino que también, por cuanto se entiende eso, se debía de cuidar el mensaje de Dios, o sea, los escritos. Se tenía que transmitir sí o sí, se tenía que pasar el mensaje de Dios de forma escrita, verbal, pero se tenía que preservar. No sé si se acuerdan cuando hablamos de la transmisión de la Biblia, de las traducciones de la Biblia, o cómo llegó la Biblia a nuestras manos. Bueno, esta es la misma idea. El rescata está basado en eso, de que cuando se recibió el mensaje de Dios se tenía que preservar, no podíamos desecharlo. Entonces teníamos que buscar todos los medios posibles para poder mantenerlo a nuestro alcance. Entonces aquí tenemos algunas referencias. Deuteronomio 31:26. Ahí está. Ordenanzas directas de parte de Dios de cómo debían de preservar la ley. También tenemos 1 Samuel 10:25. 1 Samuel 10:25. Ahí está nuevamente la idea de preservancia mediante todos los medios posibles, de acuerdo a la ordenanza de Dios. Y podemos seguir con algunos versículos que ustedes ven ahí, pero vamos a dejar esa como parte introductoria, recordando en cierta medida los criterios que se utilizó para establecer el Antiguo Testamento. Los judíos al Antiguo Testamento le dicen la Tanaj, que parte en realidad tomando la ley, que es la Torá, los profetas y también los escritos. Entonces, de esas siglas sacan
finalmente en hebreo, sacan el nombre Tanaj. Hay diferentes corrientes judías. Está la ortodoxa, está la conservadora y está también la reformada, la reformista. Así que cada uno de ellos tiene una visión distinta en cierta medida del Antiguo Testamento. Lo que no ponen en duda es la ley. Entonces usted, cuando converse quizás con algún judío, si tiene alguna oportunidad de, no israelita, sino un judío, un practicante del judaísmo, quizás se va a encontrar que se acopla bien a la ley, a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, o simplemente toda la Tanaj. Pero hay algunos que hay que conocerlos bien para diferenciar cómo tratar con ellos. Porque hablando de la ley, olvida todas las profecías y también en eso olvidamos también el libro del profeta Isaías. Entonces, en la ley se habla del Señor Jesucristo, pero hay profecías específicas de cómo el Salvador nos iba a redimir. Entonces, eso es importante para que sepa bien escoger sus batallas, bueno, orando siempre al Señor para que el Señor obre también en sus corazones. Bien, ahora hoy día vamos a la afirmación siguiente. Número 1 dice: Jesús afirmó la autoridad del Antiguo Testamento. Y quizás para nosotros no es mucho problema aceptarlo de tal manera, pero hay varios pasajes de las Escrituras, o al menos pasajes que nosotros podemos identificar, claves como cuando el Señor afirma la autoridad de las Escrituras. Y hay un pasaje importante, según Mateo 4 y Lucas 4 también, y es cuando el Señor fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y fue tentado. El Señor respondió a las insinuaciones de Satanás por medio de las Escrituras, y vimos diferentes citas. Vamos para allá, vamos a Mateo mejor, vamos a Mateo. Estaba pensando en ir en Lucas, pero vamos a Mateo. Mateo 4. Mateo 4, y vamos a observar algunos versículos, quizás no todo el pasaje. Cuando el Señor le responde a Satanás en su insinuación y tentación que convirtiera estas piedras en pan, el Señor le contestó: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde eso se encontraba? ¿En qué pasaje bíblico está recitando nuestro Señor? Aquí está, en la hojita, Deuteronomio 8:3. Vamos a Deuteronomio 8:3. El que lo haya encontrado, déle lectura. Eso es maravilloso, porque lo que está citando nuestro Señor, está citando el peregrinar del pueblo de Israel en el desierto. Y él, en la misma condición, en su padecer de hambre por ayunar 40 días, finalmente le contesta esa verdad, ese principio. Bien, ahora, después, en la siguiente tentación, Satanás le dijo al Hijo de Dios: lánzate, porque está escrito, a sus ángeles mandará y en sus manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. ¿Dónde se está? Y el Señor contesta diciendo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué pasaje bíblico de las Escrituras está citando? Aquí también está en la hojita, Salmo 91. Vamos al Salmo 91. Perdón, al Deuteronomio 6, Deuteronomio 6, 16, eso es.
Ahí está, derechamente, derechamente. Nuevamente está refiriéndose al peregrinar del pueblo de Israel en el desierto, que ellos sí tentaron al Señor, pero el Señor, padeciendo el hambre, padeciendo también estando en el desierto, respondió: no tentarás al Señor tu Dios. Mostró la obediencia que el pueblo de Israel no podía manifestar. Y por último, el diablo lo llevó. ¿A dónde lo llevó? A un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Y el Señor ya enfáticamente le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios, solo Él adorarás y servirás. Entonces, ese pasaje bíblico también está citando la ley, está citando Deuteronomio también. Vamos a Deuteronomio 6:13. No sé si alguien le puede dar lectura. Amén. 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 Muchas gracias. Si se dan cuenta, son respuestas directas que el Señor estaba dando a Satanás. Entendemos que era a base de la palabra de Dios, pero ¿con qué fin? ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de que el mismo Señor Jesucristo le está dando la condición de autoridad. Entonces, de ahí se desprenden varias afirmaciones más de nuestro Señor Jesucristo. Si tiene tal autoridad la ley, si tiene tal autoridad la palabra de Dios, tenemos que entender que la autoridad del Antiguo Testamento también es para resolver cuestiones prácticas de la fe y de nuestra conducta. Eso también es fundamental. Ahora, hacemos la diferencia de que no somos el pueblo de Israel. Por supuesto que no somos el pueblo de Israel. No somos descendientes biológicos de Abraham. Y hemos pasado a tener un nuevo pacto con el Señor Jesucristo, mostrando que somos la iglesia. Pero hay cosas, principios, verdades que están en el Antiguo Testamento que nos llevan a entender. Incluso el Nuevo Testamento, muchos han dicho que es un comentario expositivo de lo que el Antiguo Testamento había anunciado y de las prácticas que el Señor estaba esperando que la iglesia viviera. Entonces, por eso la autoridad del Antiguo Testamento también es importante. No tenemos que olvidarnos que es toda la palabra de Dios útil para enseñarnos, corregirnos, redarguirnos, convencernos, instruirnos en justicia. Entonces, tenemos que pensar en el Antiguo Testamento también como un libro que va a ir moldeando nuestra vida. Y esa es la autoridad que estamos tratando de demostrar de acuerdo a las mismas palabras del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos algunos pasajes bíblicos. Tenemos algunos pasajes bíblicos donde el Señor también tuvo que demostrar cómo se tenía que relacionar la práctica y la fe. La práctica y la fe, o la fe y la práctica. Y para eso vamos a Mateo 12, 18. Mateo 12, 18. Ahí está. Vamos a leer una porción más larga, ¿ya? Versículo 15 al 21. No sé si alguien quiere darle lectura. Sí, 12. Uh-huh.
21, 21, está bien. Sí. Muchas gracias, hermana Maritza. Si nosotros nos damos cuenta, ¿qué es lo que está haciendo nuestro Señor? Aquí en la Biblia que tengo yo, las citas y la respuesta de nuestro Señor está prácticamente haciendo referencia de que es una cita del Antiguo Testamento. Y hay varias referencias bíblicas en cuanto a esto. Una de ellas entendemos que es 1 Samuel 21:6. 21:6. También habla de Génesis y también de Deuteronomio. Y también en otros casos como la solicitud y el cuestionamiento de Jesús sobre cuando le hicieron a él la pregunta sobre el divorcio, él responde con la ley. O sea, toda su respuesta está versada en lo que Dios ya había dicho. Así que vamos a 1 de Samuel y vamos a ir en orden. Vamos, 1 Samuel 21:6. Dice así: entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque allí no había otro pan, sino el pan de la presencia que había sido quitado delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. Es una referencia quizás no directa, pero sí está demostrando en otra oportunidad cuando el Señor básicamente está con sus discípulos pasando por un lugar donde habían espigas de trigo y empezaron a comer en un día sábado. Y aquellos fariseos que los vieron dijeron: oye, no es ilícito comer en el día sábado ni tampoco hacer nada de tu trabajo. Y ahí el Señor le responde: ¿no saben? Ustedes están hablando de ignorancia. ¿Acaso no han leído el pasaje del rey David cuando comió el pan sagrado? ¿Cuál era el punto ahí? El principio interpretativo que Jesús estaba diciendo, que la bondad de Dios en nuestra necesidad siempre se hace manifiesta. Siempre se hace manifiesta. Entonces, por eso el Señor Jesucristo estaba totalmente en plena autoridad para decir: ¿saben qué? Ustedes están mal interpretando. Si el rey David tenía hambre y todos los que con él estaban, y el Señor le permitió comer del pan consagrado, no esperen que nosotros, si el Señor nos ha provisto de este campo donde hay comida y alimento, no podamos comer con acción de gracia a Dios, porque el Señor es el que provee. Entonces, en ese sentido, nuevamente, sus acciones estaban siendo amparadas bajo la autoridad del Antiguo Testamento. Y por eso podemos decir que el Señor en ningún momento quebró ningún mandamiento de parte del Señor. Ahora, también podemos ir a Génesis 2, 23 y 24. Génesis 2, 23 y 24. Dice: y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos. ¿Eso es cierto? Sí. Sí. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nuevamente, esto es una cita del Antiguo Testamento, sí, pero en relación al divorcio. Y eso que está siendo cuestionado también, al Señor se le hizo esa pregunta para ver si lo podían pillar en algún asunto práctico de la vida, de la fe, de la interpretación de las Escrituras. Vamos a Mateo 19. Entonces, ese es el hecho, y el Señor Jesús respondió con Génesis. Y la respuesta del Señor es bastante dura. Bastante dura. Versículo 4. No sé si alguien pudiese leer hasta el versículo 9. Sí.
Ya, la idea aquí, el Señor está explicando una práctica y está refutando una práctica que los fariseos tenían muy a menudo. Esa carta de repudio, de divorcio, básicamente la podían hacer por cualquier motivo. O sea, somos incompatibles, o en realidad en ese entonces la mujer no tenía ninguna participación o quizás importancia ser oída en cuanto a las cuestiones civiles, sociales. Ella tenía que dedicarse a lo que el esposo le mandaba. Si tenía que dedicarse a las labores domésticas, que lo hiciera. Si tenía que cuidar a los hijos porque la Torá lo está mandando, tenía que hacerlo. Pero si no le gustaba cómo cocinaba, cómo ordenaba la casa, si era quizás no tan hacendosa, quizás era demasiado hacendosa, para él estaba básicamente de acuerdo, no a la ley de Dios, sino de acuerdo a lo que ellos colocaron como ley, repudiarla. Entonces el Señor, con la autoridad de las Escrituras, ustedes le estaba diciendo, ustedes tienen una mala práctica, ustedes están teniendo una muy mala práctica, porque lo que la Escritura dice, ¿cuándo se rompe el pacto matrimonial? Cuando hay infidelidad. Y ahí es donde podemos tratar con las mujeres que quizás han cometido ese pecado o con el varón que ha cometido ese pecado. Ahora, también la carta de divorcio, que se entiende ahí, que incluso el Señor estaba buscando cuidar, incluso por la dureza del corazón de los varones, que aquí se ven representados por este grupo, de cuidarlas, de dejarlas en la calle. ¿Por qué? Sin la carta de divorcio, básicamente, la mujer no iba a ser sujeta de derecho en la sociedad. Entonces, al no ser sujeto de derecho en la sociedad, no tenía oportunidad de trabajo, no podía tener oportunidad de desarrollo, no tenía oportunidad absolutamente de nada. Entonces, la carta de divorcio le servía básicamente para decir, ok, estoy en ley, así que puedo seguir mi vida y quizás el día de mañana tener nuevas nupcias. Entonces, era también una forma de la costumbre israelita de la época de que no quedara desamparada. Pero el Señor le dijo, en el principio no fue así. El principio no fue así. Ya leímos Génesis 2, 23 y 24, que son una carne, y el Señor quiere que así se persevere. Ahora, cuando hay pecado, el pecado nos separó de Dios, y el pecado, cuando es demasiado fuerte, también puede llegar a colocar en disensión, lamentablemente, matrimonios. Ahora, eso es, al menos, si se dan cuenta, un ejemplo y varios ejemplos, ustedes pueden seguir viendo, hay varios ejemplos más de acuerdo a las Escrituras, de la fe, lo que creemos y la práctica, que la autoridad no está de acuerdo a lo que nosotros creemos, que la sociedad no está diciendo que es lo correcto, no. Básicamente es la palabra de Dios y es lo que nuestro Señor estaba diciendo del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento delineó su vida y en cierta medida nosotros tenemos que ver los principios que, según el contexto que el Señor nos está diciendo que estamos viviendo, que es la temporada de la iglesia, debemos de aplicar. Bien, no sé si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, porque hay algunos pasajes interesantes, o si quieren aportar alguna situación importante donde el Señor respondió de esa manera, pueden hacerlo. ¿No? Ya, ok. Entonces, podemos ir, ya, y creo que esta va a ser como la última parte que vamos a ver hoy día. La próxima oportunidad, cuando tengamos escuela dominical, creo que la próxima semana es 18, así que vamos a poder. Vamos a ver, Jesús recurrió a la autoridad del Antiguo Testamento para dar testimonio de su identidad. O sea, el Señor Jesucristo dijo que era el Hijo de Dios, dijo que era el Hijo del Hombre, dijo que Él había sido enviado por el Padre y que era uno con el Padre. No lo dijo porque sí, lo dijo porque era verdad y tomó pasajes bíblicos. Aquí vemos el primer caso que nos coloca, al menos este texto, si ustedes ven el segundo párrafo de la página 2 de los documentos que tienen en sus manos. Dice, cuando los líderes religiosos cuestionaban sus sanaciones en sábado, Jesús reivindicó su igualdad con Dios. Y esto lo vemos en Juan 5, 17 y 18. Juan 5, 17 y 18. Dice,
Juan 5, 17 y 18. Pero Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, según ellos, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto es algo maravilloso que hace el apóstol Juan, que lo que él está viendo lo relata, lo retrata, pero también da una interpretación del sentido del por qué se está diciendo eso. ¿Por qué los judíos estaban entendiendo eso? Porque Juan estaba escribiendo como judío a griegos y al mundo griego de la época. Entonces eso es maravilloso. Luego vemos como acto seguido aportó varias pruebas tales y comenzó también el testimonio de Juan el Bautista a escucharse. Vemos Juan 5, en ese mismo capítulo, 33 al 35. Dice: ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él le ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Juan en su momento lo vemos en el inicio de los evangelios, que Juan estaba testificando del que venía después de él. Hablaba de Jesús. Pero cuando Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, no el apóstol, empezó a dudar. Y mandó a sus discípulos a preguntarle al Señor. Al preguntarle al Señor si realmente Él era el que debía de venir. Entonces, el Señor le responde: mira todo lo que está aconteciendo a tu alrededor. Las personas son sanadas, hay personas salvándose. Así que le contestó eso a los discípulos y le dijo: vayan y cuéntenle esto a Juan. Y termina diciendo: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Entonces, Juan estaba siendo también víctima de ataques, pero el Señor Jesucristo, así como vemos acá también entendemos que el Señor estaba amparándose en las verdades de que Dios había ya dicho de su Hijo. Bien, podemos seguir con el texto. Si ustedes ven el párrafo, dice: pero puesto que no era un testimonio divino en este contexto, no se quedó aquí, sino que aportó 3 testigos divinos de su persona. Le contesta Juan el testimonio de sus obras. Juan 5:36 dice: pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, pero las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. O sea, cuando le estaban preguntando a Jesús, básicamente de su identidad, Jesús está diciendo: miren las obras que yo hago. Después, el testimonio del Padre Celestial. Sigo versículos siguientes. Versículo 37 dice: el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz ni han visto su apariencia. Versículo 38, y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. Y por último dice, punto 3, si ustedes ven ahí en la hojita, el testimonio del Antiguo Testamento, concretamente de los libros de Moisés, es lo que dice los versículos 39 al 47. Así que no sé si esa porción la puede leer alguien. Sí, siga. 47.
Ahí está. Entonces, lo que podemos nosotros ver en la ley que se hablaba de Jesús, también es autoridad para nosotros, porque en la ley y todo el Antiguo Testamento en sí, podemos ver qué es lo que nos está mostrando lo que Jesús es. Ahora, nosotros tenemos el Nuevo Testamento y básicamente se entrega con descripción, con conceptos bien específicos. Pero es maravilloso ver cómo en el Antiguo Testamento se estaba anunciando a nuestro Señor, cómo se estaba anunciando a nuestro Salvador Jesucristo. Y hay un pasaje muy fundamental, y de hecho se utilizaba para predicar en la calle. Bueno, yo vengo de un contexto metodista pentecostal y siempre había un texto cuando se predicaba en la calle. Ese texto era Lucas 4. Lucas 4. Había como una especie de lectura pública de las Escrituras. Versículo 16 al 21, vemos el episodio donde Jesús está en Nazaret y entra en una sinagoga en día de reposo y se levanta a leer las porciones de la palabra de Dios, y se le dio el profeta Isaías. ¿Y qué es lo que leyó del profeta Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y a la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. ¿Qué es lo que dice después? Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Y él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Entonces, la autoridad de las Escrituras es tal que nos muestra a Jesús. No podemos encontrar a Jesús fuera de las Escrituras. Y básicamente lo que el Señor está diciendo y lo que nos está enseñando es: reconocemos esa autoridad de la Biblia para nosotros decir, necesito conocer a Dios, a Jesús, a nuestro Salvador, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Eso es fundamental. De hecho, esa fue la prueba que los oyentes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo tuvieron que pasar. Nosotros, gracias al Señor, tenemos Nuevo Testamento, pero aún así, el fin es ver cuán importante es el canon del Antiguo Testamento, de acuerdo al propósito por el cual el Señor lo reveló. Revelarse a sí mismo, poner autoridad en cuanto a lo que debemos de hacer y lo que no debemos hacer, y también en la autoridad de lo que Él es, su persona. Así que eso, mis hermanos, hasta el momento, eso hasta el día de hoy. Así que no sé si quieren hacer alguna pregunta para ya pasar al tiempo de break o de recreo, no sé cómo llamarlo. ¿Algún comentario? Mana Mari. Así es. Así es. Uh-huh. 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 Así es. Sí, de hecho, solo para complementar, si nosotros empezamos a dudar del Antiguo Testamento, podríamos dudar del Nuevo, porque está basado en el Antiguo. Así que todo lo que nos dice el Antiguo Testamento, todo lo que el Nuevo también nos dice del Antiguo, sobre nuestro Dios, sobre la salvación, podríamos ponerlo en duda. Así que ese es el fin que debemos de perseguir nosotros, de
de entender y aferrarnos en las Escrituras, porque toda la Escritura es inspirada por Dios para enseñarnos, para alentarnos, para conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bien, no sé si alguien más quiere opinar, comentar algo, preguntar algo, ¿no? Bien, entonces vamos a estar orando, así que le voy a pedir al pastor Matías si puede estar orando. Amén. Amén. Pueden tomar libre acción. Hasta las 11:35.